Todavía estamos lejos de conocer completamente la base bioquímica y neurofisiológica de la depresión, pero se han propuesto muchas hipótesis. La hipótesis monoaminérgica, que considera responsable de los síntomas depresivos a una alteración de los niveles de neurotransmisores, es la que tiene actualmente más aceptación. Para comprender dicha hipótesis, primero vamos a ver cómo funciona un neurotransmisor. La información se transmite a lo largo de una neurona a través de un impulso eléctrico. Pero las neuronas no son una red continua, entre ellas siempre existe un pequeño espacio, denominado hendidura sináptica, que la corriente eléctrica no puede atravesar. Es entonces cuando se movilizan los neurotransmisores. El impulso eléctrico, al llegar al límite de la hendidura sináptica, libera unas pequeñas moléculas que atraviesan el espacio y alcanzan la membrana de la siguiente neurona. Allí se unen a sus receptores específicos y desencadenan una serie de acontecimientos que en última instancia se traducen en la continuidad del impulso eléctrico, y así sucesivamente. Una vez cumplida su misión, las moléculas de neurotransmisor son recaptadas por las neuronas para evitar que sigan estimulando los receptores e impidiendo la transmisión de señales posteriores. Actualmente se conocen más de 50 sustancias que actúan como neurotransmisores. La hipótesis monoaminérgica considera el desequilibrio entre tres de estos neurotransmisores, tres monoaminas, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, responsable de la depresión. Por tanto, aunque no son las únicas, vamos a centrarnos en estas tres sustancias. La serotonina se sintetiza en las neuronas del sistema nervioso central y en las células enterocromafines del intestino. Interviene en diversas funciones fisiológicas, como la regulación del sueño y el apetito, los estados de ánimo, la presión arterial y la secreción de hormonas. También modula la actividad motora y la sexual. Como vemos, la serotonina influye en gran cantidad de mecanismos fisiológicos. En la depresión se ha descubierto que la síntesis y disponibilidad de serotonina en los circuitos neuronales está disminuida. ¿Qué síntomas produce esta disminución? ¿A qué afecta? El circuito de la serotonina, desde su síntesis, es bastante complejo. Vamos a sintetizarlo un poco. La serotonina se produce a nivel encefálico en los núcleos dorsal y mediano del RAFE. A partir de ahí surgen vías serotoninérgicas que se dirigen a corteza orbitofrontal. Está involucrada en el proceso cognitivo de la toma de decisiones y las expectativas. La inhibición de su actividad, debido a la disminución en la cantidad de serotonina, produce los síntomas de humor depresivo e indecisión. John no sabrá qué hacer y perderá las ganas de buscar un nuevo trabajo. Córtex cingulado anterior. Es un núcleo importante en los procesos de motivación, expresión de las emociones y memoria. John se encontrará desmotivado y albergará sentimientos de culpa e ideas de suicidio. Hipotálamo. Interviene en la regulación de la mayor parte de las funciones del sistema neurovegetativo como el hambre e influye en los estados de ánimo. John perderá el apetito o en algunos casos comerá más de la cuenta y engordará. Además, perderá interés por actividades que antes le gustaban. Formación reticular. Mantiene el equilibrio sueño-vigilia. En el caso de John, como la cantidad de serotonina que activa la formación reticular ha disminuido, sufrirá de insomnio persistente o, por el contrario, de hipersomnia. Cuerpo estriado. Es uno de los componentes del sistema de ganglios basales que interviene en la modulación del movimiento. John sufrirá cansancio físico y enlentecimiento psicomotor o, por el contrario, agitación. Médula espinal. La médula espinal es la vía de conducción de los impulsos, tanto motores como sensitivos, entre cerebro y organismo. Su asta dorsal es el principal lugar de integración de la sensación dolorosa. La reducción de la concentración de neurotransmisores disminuirá el umbral de percepción, lo que se traducirá en síntomas somáticos de dolor y cansancio. Las jaquecas persistentes de John pueden tener su origen en la disminución de serotonina a este nivel. Córtex. La reducción de la actividad difusa de todas las vías de la serotonina que van al córtex contribuye a la sensación de fatiga mental y a la pérdida de energía. Por este motivo, John se siente permanentemente cansado. Amígdala. La amígdala es uno de los núcleos principales del sistema límbico, una compleja red neuronal que regula la vida emotiva. Es aquí donde se procesan las distintas emociones como pena, angustia y alegría. John está triste, sufre ansiedad y alberga ideas de suicidio.
La noradrenalina es otro de los neurotransmisores con más importancia en la génesis de la depresión. Al igual que la serotonina, su producción se encuentra disminuida. Muchas de sus funciones son comunes a las de la serotonina, como regulación del sueño y el hambre, estado de ánimo, instinto y motivación, secreción hormonal y modulación del movimiento. Es el neurotransmisor más común y la masa más densa de neuronas noradrenérgicas, productoras de noradrenalina, se encuentra en el locus ceruleus, situado en el tronco cerebral. Estas neuronas noradrenérgicas inervan prácticamente las mismas regiones cerebrales que las serotoninérgicas: córtex orbitofrontal, cingulado anterior, hipotálamo, médula espinal, corteza y amígdala. La reducción de noradrenalina recrudecerá los síntomas del déficit de serotonina: insomnio, falta de apetito, alteraciones motoras, ideas suicidas. Además, desde el locus ceruleus surgen proyecciones a las siguientes regiones cerebrales. Cerebelo. El cerebelo controla el flujo de información entre corteza y aparato locomotor. Si su actividad está disminuida, los impulsos motores se alterarán y John sufrirá agitación o enlentecimiento psicomotor. Córtex prefrontal dorsolateral. Regula la atención y la función ejecutiva. John se distraerá con facilidad y no sabrá qué hacer. La dopamina es el último de los 3 neurotransmisores considerados fundamentales en la génesis de la depresión. Actúa principalmente a nivel del circuito de ganglios basales y su disminución produce más o menos los mismos síntomas que aquejan a un enfermo de Parkinson. John presentará movimientos agitados o enlentecidos, anedonia, cansancio mental y físico y falta de decisión. Aunque ya hemos visto que la serotonina, la noradrenalina y la dopamina desempeñan los papeles más importantes en la génesis de la depresión, también intervienen otros neurotransmisores. Entre ellos destacan los opioides, GABA, glutámico, neuroquinas, etc., y muy especialmente las hormonas relacionadas con el eje del estrés, como son el CRF, factor de liberación de corticotropina, y los glucocorticoides. Se ha demostrado que en la depresión existe una gran vulnerabilidad al estrés, con aumento del CRF y resistencia de los receptores de los glucocorticoides, y a la inversa, el estrés sostenido podría originar síntomas de depresión.